Continuamos con puntos de referencia. Tenemos a Haití en el vecindario. Desde el 2 de abril, la ONU desplegó en Haití la fuerza antipandilla. La vivienda donde vivía Jimmy Cherizier, área barbecue, fue destruida. Se produjo una masacre de más de 50 personas a manos de banda en un día en un barrio de Puerto Príncipe. Pero en el día de ayer ocurrió una tragedia en el palacio que construyó el gobernante haitiano del norte, que generó una matanza aquí, cuando se produjo una estampida por falta de oxígeno y alrededor de 30 personas murieron. Es verdad que decía mi padre que al desnudo no le llega vestido. El palacio fue construido por Cristóbal, el que hizo una matanza aquí en el norte, sí. Y es cuando se dividió el país entre Petión y Cristóbal. Exactamente. Y Cristóbal se declaró emperador, ¿fue? Sí, sí, emperador. Entonces, señores, Haití tiene previsto, porque ratificaron el gobierno. Bueno, hay una obra muy importante del autor cubano sobre esa ciudad. El reino de este mundo. El reino, sí. De Carpentier. Carpentier. Entonces, Haití tiene previsto organizar elecciones para este año, si las condiciones lo permiten y si la comunidad internacional crea las condiciones de financiamiento. Grosso modo, queríamos destacar eso de Haití, nuestro vecino. Pero llegaron una parte mínima, pero llegaron algunos soldados de la nueva fuerza, ¿verdad? Sí, pues un ataque a donde se supone que vivía Jimmy Cherizier y lo destruyeron después de la matanza. Pero él salió volando chichigo después. Porque la mala lengua dicen que está viviendo en un barrio de Santo Domingo. Ajá. Sí. Entonces, señores, por otro lado, el gran tema es el Medio Oriente. Los ataques entre Israel, Irán, Israel, Israel, Líbano, Hezbollah o el Líbano, Israel, las negociaciones en Islamabad, Pakistán, y la negación de parte de los iraníes de aceptar conversar con Witko y Kushner, los dos el yerno de Trump, enviados de Trump, sí, que son sionistas. Entonces, ¿cuál será la situación que vendrá en un panorama de tanta incertidumbre? Porque Donald Trump escribe una cosa en la mañana, la niega en mediodía, la confirma en la tarde, y eso se va reflejando en los mercados, en las relaciones internacionales, en la geopolítica. Dijo alguien que estamos en la época donde domina la incertidumbre. Luis, ¿hacia dónde vamos? Bueno, a pesar de la desinformación, ¿verdad? Porque en torno a este tema ha habido... No, porque una guerra y una guerra de propaganda. Es una guerra de propaganda también. Es decir, a pesar de todo eso, ¿cuál es la realidad que se da? Bueno, vamos a ver cómo se encontraba Irán antes de los Estados Unidos iniciar lo que inició, o sea, conjuntamente con Israel, la guerra contra Irán. Irán, antes de esa guerra, estaba en una situación bastante precaria. Vamos a ver. En el año pasado se dieron manifestaciones, lo cual tuvieron que reprimir. Y eso le quitó, de alguna manera, algún nivel importante de legitimidad. Estimulado del exterior. Ya hasta Trump lo ha dicho. Sí, bueno, por las razones que fuera, pero tuvieron que utilizar la fuerza y eso le generó algún nivel de deslegitimidad a lo interno de los gobernantes. Sin embargo, el eje de la resistencia, que es Hezbollah, que es los hutíes, que es Hamas, y la guardia chií en Irak. No, porque ya la guardia... Una milicia chiita. La milicia islámica, que es el verdadero sostén del poder, eso ha quedado intacto. No, en Irak. Que en Irak. Tú dices Irak. En Irak. Okay, muy bien. Tiene aliados los chiitas. Sí. Bueno, la situación es que el eje de la resistencia antes de la guerra estaba muy precaria, porque los mismos Estados Unidos e Israel habían sufrido bastante baja. En Gaza
eso jamás lo habían descabezado prácticamente. En el Líbano, Hezbollah estaba muy difícil. La situación es que Irán, antes de la guerra, estaba en condiciones bastante débiles. Y eso quizás fue el motivo principal por lo cual Israel convenció a Trump para que iniciaran una guerra contra un enemigo débil y que por ahí María se va, como dirían en dominicano, y caía solo. Lo atacaban y el primer ataque le mataron el ayatollah, que es la principal autoridad política religiosa de allá, y le descabezaron en un proceso lento toda la cúpula político-militar del régimen iraquí. Ahora, de Irán. Ahora, ¿cómo está Irán ahora? Vamos a ver. Irán ha retomado el protagonismo, porque en torno a 10 puntos es que se están reuniendo en Islamabad, que es Pakistán, que es el intermediario de Estados Unidos. Y que es socio de China. Es socio de China. El socio de China principal, o uno de los principales en la zona. Entonces, ha salido fortalecido porque Estados Unidos ha tenido que conocer como interlocutor válido a las autoridades iraníes, después de estar con una debilidad. Es tan así... Y a nivel de vicepresidente. Es tan así que envió, claro, Donald Trump envió al vicepresidente Vance, porque todo el mundo sabe que ahí a lo interno de la MAGA, que es el movimiento político que sostiene ideológicamente el régimen de Trump en Estados Unidos, tiene diversos aspirantes a la presidencia. Bueno, ahí está Vance con el primer ministro de Pakistán. Sí. Entonces resulta que Vance, que aspira a la presidencia, igual que Marco Rubio, se ha dicho de manera pública, y él no lo ha desmentido, que en principio él estaba opuesto a la intervención directa de parte de los Estados Unidos a Irán. Entonces, Donald Trump manda a Vance como cabeza de la delegación de Estados Unidos a negociar con Irán. Por Irán, de la parte de Irán, los 4, que son 4 miembros de la delegación iraní, que es el presidente del Banco Central, el presidente de la Asamblea y el ministro de Relaciones Exteriores, entre otros, los 4 son 4 PhD nada más. O sea, 4 doctorados, porque allá, contrario a como nos lo pueden pintar aquí, la sociedad iraní tiene... que son salvajes prácticamente. Sí, pero sin embargo hay un gran nivel intelectual en esa sociedad. Una sociedad ilustrada. Allá hay cerebros. Por eso es que le temen a la construcción de una bomba nuclear, porque ellos son capaces de hacerlo, pues tienen la capacidad y han acumulado, según la propaganda norteamericana, el 60% de uranio, que es la base de la construcción del arma nuclear, y se necesita 90%. A 90. Bien. Entonces resulta que mientras Vance, que viene sin nada en la mano porque no se llegó a ningún acuerdo, a nada, en la reunión de Islamabad, Trump aparece en el mismo momento que ellos estaban reuniendo, aparece con Marco Rubio en la cartelera de una de esas luchas libres donde él es inversionista, allá en Estados Unidos. Vamos a escuchar. Bueno, mira, fíjense cómo pinta el panorama, señores. Sí, la realidad es que las conversaciones, el diálogo en Pakistán ha terminado, sin acuerdo. Ya tanto han habido declaraciones de Vance como de los representantes de Irán. No se pusieron de acuerdo, posiciones inflexibles, y esa es la realidad. No hubo acuerdo en esa reunión que fue promovida por Pakistán. Hizo un gran esfuerzo. Ellos mismos todos han reconocido el esfuerzo que hizo Pakistán porque hubiese un acuerdo.
Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos se reúna directamente y mande su vicepresidente es un reconocimiento internacional a Irán. Claro. ¿Verdad? Es un reconocimiento. Hay un artículo que salió en el New York Times de 2 periodistas, no sé si ustedes lo vieron, donde señalan cuál fue el origen de esta guerra. Sí. Una guerra fundamentalmente... O sea, la decisión de tomar... de agredir a Irán. ¿Cómo fue una instigada por el criminal de guerra Netanyahu y su encargado de inteligencia, es decir, el Mossad, que es el nombre que tiene la inteligencia israelí. Ellos hicieron un gran esfuerzo por convencer a Donald Trump de que agredieran a Irán. Con la oposición, según dice ese artículo del New York Times, con la oposición de la mayoría de los militares de Estados Unidos. Se oponían a esa agresión y decían que no estaba claro las consecuencias, sobre todo las consecuencias estratégicas. Porque cuando usted se va a una guerra, usted no puede solamente ver las ventajas tácticas militares, sino usted tiene que ver todas las implicaciones. Y en el mundo de hoy, no solo una guerra se gana en el plano militar, una guerra hay que ganarla en el plano económico, en el plano de los mercados, ¿verdad? Jorge Prats escribió un artículo. Eduardo Jorge Prats. Eduardo, el jurista, sí, escribió un artículo brillante titulado Historia cultural estúpido. Se titula, salió ayer sábado. Que es un poco parafraseando la frase aquella de Bill Clinton, cuando fue a las elecciones con George Bush padre y la ganó, y dijo, esa es la economía, estúpido. O sea, lo que va a decidir estas elecciones es the economics, la economía. Entonces dice, la historia cultural, es decir, no subestimaron lo que es la historia de ese país. Subestimaron lo que es el fundamentalismo religioso, la unidad que se da en ese país en torno a sus manifestaciones culturales y religiosas, ¿verdad? Y yo diría, ¿qué es lo que ha derrotado a Trump? La historia cultural y religiosa de Irán y los mercados. Porque Irán no tiene capacidad para derrotar militarmente a Estados Unidos. Eso está claro, la distancia es muy grande. Pero desde el momento que ocupan el estrecho de Hormuz y hay un choque de oferta a nivel de petróleo, eso crea una crisis mundial. Los precios, o sea que Trump perdió la guerra. Claro, hasta ahora la ha perdido. Y la narrativa la ha perdido. Es decir, el mundo de hoy, ni los aliados están defendiendo a Trump. Trump ha quedado aislado en el escenario internacional. Sí. No sé, ante esta nueva situación que se ha creado, no hay acuerdo, las posiciones se mantuvieron inflexibles. Vance hizo una rueda de prensa y dijo que para ellos lo fundamental era una afirmación clara de Irán de que no va a construir un arma nuclear. Irán ha insistido mucho en las reparaciones de guerra, en que no sigan atacando, Israel no siga atacando al Líbano, y también ha insistido mucho en cuanto a que ellos deben tener la soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Señala el periodista Tucker Carlson, que era del movimiento MAGA, que mientras Trump esté asumiendo los puntos establecidos por Netanyahu, es imposible llegar a un acuerdo con los iraníes. Y que por otro lado, como acabas tú de señalar, sería la situación económica la que obligaría en última instancia a Trump a distanciarse de Netanyahu para llegar a una paz, porque es insostenible y nos está llevando a la economía global a un precipicio sin salida. Bueno, creo que en este momento es pertinente que vayamos a nuestra última pausa del día. Adelante, Joel.